Nuestro grupo se encuentra conformado por Giuseppe Albarracín, Stephanie Parada y quien les habla, Laura Paiva. Vamos a hablarles acerca de los melanosomas. Los melanosomas son organelas que producen y almacenan melanina, un pigmento biológico generalizado con un conjunto único de propiedades. Se encuentran involucrados en numerosas funciones biológicas críticas en organismos a lo largo del árbol de la vida, y su morfología se relaciona con la química y el color, dependiendo de su distribución de melanina, donde las melaninas tienen diversas funciones, desde protección contra los rayos UV, incluso en el hongo Cryptococcus contra la radiación gamma. Está involucrado también en respuestas inmunes de numerosos organismos, mejora la resistencia de mandíbulas de los picos de los calamares y plumas de las aves, lo que ayuda a explicar su presencia generalizada en organismos vivos, desde bacterias hasta mamíferos, tal como lo muestra la filogenia de unos organismos seleccionados de todos los reinos, basándose en la información del linaje de la taxonomía NCBI, que podemos ver en la parte derecha. Allí, en la punta de los árboles se indica el tipo de melanina, mientras que la morfología se indica a la derecha de los nombres de las especies. Los signos de interrogación indican que aún se desconoce su presencia o morfología. En la mayoría de los casos, los pigmentos de melanina se producen en orgánulos intracelulares, llamados melanosomas, que se encuentran dentro de células denominadas melanocitos o melanóforos. Las propiedades de la melanina dependen de su organización jerárquica, desde los bloques de construcción de los monómeros hasta los metales coordinados, la morfología de los melanosomas y la organización de estos en una escala de mayor longitud por ensamblaje supramolecular. Por lo tanto, la química, la morfología y la organización juegan un papel fundamental en las funciones y la evolución de la melanina y los melanosomas. En la imagen de la izquierda se pueden ver las vías biosintéticas simplificadas y las principales enzimas involucradas en cada una de ellas. Como se puede apreciar, las melaninas surgen de diferentes sustratos, incluida la tirosina en animales, plantas, hongos y bacterias, acetato en la mayoría de los hongos, malonil-CoA en bacterias y catecol en plantas. La proporción de evo y feomelanina en los melanosomas está determinada por la actividad de la tirosinasa y la disponibilidad de cisteína. Todas las células responsables del color de la piel en los vertebrados se denominan cromatóforos. Los cromatóforos reciben diferentes nombres según el pigmento que contienen. Los melanóforos o melanocitos en los seres humanos tienen melanosomas submicrónicos bien definidos, orgánulos especializados derivados de las membranas endosomales tempranas, cuyas funciones son sintetizar y almacenar melanina. Son el tipo más común de cromatóforos, responsables de la coloración negra, marrón, amarilla y rojo parduzco de los vertebrados. Los melanóforos contienen miles de melanosomas que varían en tamaño, forma y composición según el tipo de melanina que contienen. Los eumelanosomas, que contienen predominantemente eumelanina, son elipsoidales y tienden a ser más grandes que los feomelanosomas, que generalmente son más esféricos pero también son de forma irregular. Los melanosomas son orgánulos relacionados con los lisosomas también, ya que comprenden un grupo diverso de compartimentos especializados, la mayoría de los cuales contienen cargas secretoras. A diferencia de los gránulos secretores clásicos, los orgánulos relacionados con los lisosomas comparten algunas proteínas con los lisosomas y parecen derivar de los endosomas. En la parte izquierda de la figura se establece el mecanismo de la síntesis de melanina, en particular de eumelanina negra, la cual es estimulada principalmente por irradiación ultravioleta, que genera fotoproductos de ADN y conduce a la liberación de melanocitos alfa, denominados como alfa-MSH, que activa el receptor de melanocortina 1, MC1R, en la membrana plasmática de los melanocitos de la piel, lo que da como resultado la estimulación de la expresión del factor de transcripción asociado a microoftalmia, MITF, un regulador maestro de la función de los melanocitos y la melanogénesis. De allí pasa al aparato de Golgi, que luego pasa al endosoma temprano y es allí en donde se da la etapa 1, la producción de premelanosomas no pigmentados, que son endosomas tempranos vaculares. Allí la presencia de PMEL17 da lugar a las fibrillas intraluminales estructuralmente importantes que caracterizan a los melanosomas en la etapa 2.
Luego, ciertas proteínas que siguen distintas vías se transmiten al melanosoma formado para generar la etapa 3, con el pigmento de melanina ya formado, lo que finalmente da lugar a melanosomas en etapa 4, maduros y completamente melanizados. El progreso en el descubrimiento de las complejas vías de tráfico de las proteínas melanosómicas que subyacen a este proceso de maduración está proporcionando nuevos conocimientos sobre cómo se forman los melanosomas. Por ejemplo, la PMEL17, un componente estructural importante de los melanosomas, está presente en la membrana limitante de los premelanosomas en la etapa 1. Luego, ingresa a las vesículas intraluminales, sufre una escisión proteolítica y forma las estrías fibrilares luminales que caracterizan a los orgánulos en la etapa 2. Otros ejemplos son las enzimas melanogénicas clave tirosinasa y TGRP1. Estas proteínas transmembrana viajan a través de la vía secretora y los intermedios endosomales tempranos. A partir de ahí, se envían a los melanosomas en la etapa 2, ya preformados, donde inician la síntesis de pigmentos y una mayor maduración. La transferencia de melanosomas entre melanóforos y queratinocitos puede darse por citofagocitosis, fusión, transferencia de vesículas o por exocitosis. A diferencia de la síntesis de melanosoma, en los melanocitos de la piel, que se produce de forma continua, la biogénesis del melanosoma en las células del EPR en el ojo se completa antes del nacimiento y los gránulos de pigmento se retienen durante toda la vida. Los estudios de microscopía electrónica revelan que hay un transporte neto de melanosomas desde el cuerpo celular a los procesos apicales en respuesta al inicio de la luz. Esto podría estar gobernado por el ensamblaje de un complejo que comprende RAB27A, proteína que interactúa con miosina, y RAB-MYRIT, y también con la MYO5A. Este complejo es similar al complejo que se requiere para la retención de melanosomas en las dendritas de los melanocitos de la piel, y parece realizar una función similar, al permitir que los melanosomas asociados con MT se transfieran a los filamentos de actina y pasen a procesos apicales. La principal diferencia entre el transporte de melanosomas en los mamíferos y los vertebrados inferiores, como las ranas y los peces, es que los melanóforos de los vertebrados, poquiolictotérmicos, pueden regular de manera aguda y reversible el movimiento de los gránulos de pigmento en respuesta a estímulos extracelulares, tal como lo muestra la figura inferior derecha. La melatonina o alfa-MSH, que son producidas por la glándula pituitaria, median cambios en los niveles citosólicos de adenosina cíclica, CAMP, dentro de los melanóforos. Los estudios bioquímicos de melanosomas purificados de estados agregados y dispersos indican que las proteínas motoras permanecen unidas al melanosoma, incluso cuando no se requiere su actividad. Sin embargo, a diferencia de las células de mamíferos, la actividad motora en los melanóforos está alterada de forma aguda, de una manera dependiente de CAMP y proteína quinasa A, PKA. El CAMP elevado da como resultado un aumento de la actividad de la quinesina y MYO5A, lo que conduce a la dispersión del melanosoma, mientras que el CAMP reducido da como resultado un aumento de la actividad de la dineína, que da lugar a la agregación. Ahora les voy a hablar acerca de estudios realizados para la detección de alteraciones en los melanosomas. Nosotros encontramos, entre los artículos que encontramos, dos nos parecieron bastante interesantes. Uno de ellos es acerca del transporte de melanosomas estudiado en una especie de rana africana, y el otro es acerca del mosaicismo pigmentario en una niña. Esto es debido a la variación de la cantidad de los melanosomas en las distintas partes del cuerpo. Entonces, para empezar, les voy a hablar un poco acerca del estudio realizado en la especie de rana. El nombre del artículo es Detección acústica del transporte de melanosomas en melanóforos de Xenopus laevis. Aquí vale la pena introducir la definición de melanóforos.
Los melanóforos son una clase de cromatóforo, es decir, una célula con pigmentos en su interior que reflejan la luz. Pueden encontrarse en diversos seres vivos como los anfibios, los peces, ciertos crustáceos y algunos cefalópodos. Especialmente los melanóforos contienen eumelanina, que es un tipo de melanina de color negro o marrón oscuro debido a su gran capacidad para absorber la mayoría de las longitudes de onda de la luz. La enzima más relevante para la síntesis de la melanina es la tirosina. Los melanóforos se encuentran en el interior de los melanosomas, los cuales se distribuyen por todo el citoplasma celular. Los melanóforos de los vertebrados primitivos proporcionan un excelente sistema modelo para estudios de transporte de organelos debido a la rapidez, transporte sincrónico y bidireccional de gránulos de pigmento, es decir, los melanosomas, y visualizarlos por microscopía óptica. Este artículo presenta una metodología para monitorear la translocación de melanosomas en la oscuridad usando la técnica de microbalanza de cristal de cuarzo de monitoreo de disipación con las siglas QCMD. El transporte intracelular de los melanosomas es fácilmente inducido por estímulos externos y permite rápidos cambios de tono en la piel del animal a través ya sea de la agregación de pigmentos que causa el aclaramiento de la piel o la dispersión de pigmentos que causa el oscurecimiento de la piel. En los melanóforos, el transporte de los melanosomas depende tanto de los filamentos de actina como de los microtúbulos, y el transporte melanosómico direccional puede ser inducido en la célula por la adición de melatonina, es decir, la agregación de pigmentos, o la hormona estimulante de melanocitos MSH. La distribución de los melanosomas en los melanóforos también responde a la iluminación. Dependiendo del origen de los melanóforos, los melanosomas se dispersan por toda la célula o se agregan cerca del núcleo que está siendo iluminado. En conjunto, estos experimentos sugieren que las respuestas acústicas se originan principalmente en el transporte del melanosoma a lo largo de los filamentos de actina, situados cerca de la membrana celular. Debido a que el transporte de melanosomas depende íntimamente de filamentos de actina y microtúbulos en la célula, métodos analíticos que monitorean los cambios en el citoesqueleto de la célula deben proporcionar herramientas para sondear el transporte del melanosoma. Una de estas técnicas es la QCMD. Los análisis fueron realizados en la oscuridad mientras se inducía la agregación de melanosomas y la dispersión por la adición de melatonina y MSH respectivamente. La profundidad de penetración de la onda acústica del QCMD es pequeña comparada con las dimensiones de la célula, como lo podemos ver en la figura 1. Por lo tanto, la respuesta del QCMD estará dominada por los cambios en la periferia de la célula cerca de la interfaz célula-sustrato. En esta parte de la célula, los filamentos de actina dominan sobre los microtúbulos, y es razonable creer que las respuestas del QCMD del proceso de transporte del melanosoma se originan principalmente del transporte a lo largo de los filamentos de actina en la periferia de la célula. Se investigaron los efectos de la latrunculina y el nocodazole en los procesos de transporte del melanosoma. La latrunculina interrumpe los filamentos de actina uniéndose a los monómeros de actina, mientras que el nocodazole despolimeriza la red de microtúbulos. Además, se inhibió la síntesis de pigmento melanina y los resultantes melanóforos despigmentados fueron estudiados con QCMD. En una sección del artículo hablan de la redistribución vertical de los melanosomas durante la agregación y dispersión, ya que para ellos también es importante conocer la medida en que los melanosomas son transportados en la dimensión normal de la superficie del sensor, es decir, hacia y lejos del sustrato, durante la dispersión y la agregación. A investigar este punto, las células en los estados dispersos y agregados se analizaron por microscopía confocal.
Los melanosomas dispersos por toda la célula están generalmente más cerca del sustrato comparado con los melanosomas agregados cerca del núcleo de la célula. Este resultado se muestra en la figura 4, donde las secciones transversales a dos diferentes planos laterales se comparan. En la célula dispersa hay un gran número de melanosomas a nivel de sustrato en comparación con la célula agregada. Sin embargo, en una sección 2 micrómetros más arriba, la situación se invierte. La diferencia en la distribución de los melanosomas entre los dos estados diferentes también está representada por las vistas laterales en 3D. Y pues esto es solo una pequeña sección del artículo. El artículo es bastante extenso y mencionan todas las técnicas que emplearon para estudiar el transporte de los melanosomas en la especie. La conclusión principal es que efectivamente la técnica QCMD es apropiada para analizar la despigmentación de la piel debido al transporte de melanosomas. Ahora les voy a hablar un poco acerca del otro artículo que les mencioné anteriormente. Este es un artículo del Departamento de Dermatología de la Universidad Médica de Kansai Hirakata. Ellos, por medio de radiación ultravioleta, hacen distintos tipos de análisis relacionados con la piel. En este caso en particular, hicieron microscopía electrónica y emplearon un kit de tinción Fontana-Mason, el cual detecta la presencia de melanina. El artículo se llama Análisis ultraestructural del mosaicismo pigmentario, gránulos de melanosoma reducidos dentro de los melanocitos. El mosaicismo pigmentario ha sido propuesto como un término para describir las patogénesis de las anomalías pigmentarias a lo largo de las líneas de Blaschko. Esta condición significa que la piel cuenta con dos o más tipos de células genéticamente distintas que dan diferentes colores a la piel. Estos tipos de células producen diferente cantidad de pigmento, resultando en áreas de piel con distintos colores. Si hay menos melanina, la piel será más clara. Esto se llama hipopigmentación. Si hay más melanina, la piel será más oscura y esto es llamado hiperpigmentación. Cuando alguien tiene marcas de nacimiento que son más claras o más oscuras, se le llama mosaicismo pigmentario. El mosaicismo pigmentario es únicamente un cambio en el color de la piel, de manera que es liso y no se puede detectar diferencia alguna al tacto. En este artículo analizan la piel de una niña japonesa de 1 año y medio de edad, con rayas hipopigmentadas siguiendo las líneas de Blaschko. El análisis ultraestructural reveló una disminución del número de melanocitos y solo unos pocos gránulos de melanosomas en los melanocitos, acompañados de una disminución del número de melanosomas en los queratinocitos. El examen físico reveló vetas hipopigmentadas asintomáticas a lo largo de las líneas de Blaschko, en el tronco, las áreas axilares bilaterales, la parte posterior de los muslos y la ingle izquierda. Estas son las figuras de la A a la C que vemos acá. Se tomaron muestras de biopsia tanto de la zona hipopigmentada como de la normal de la ingle izquierda. Bajo el microscopio de luz comparado con el área normal, el número de melanocitos en la capa basal parecía haber decrecido y la melanosis basal se debilitó notablemente con la tinción Fontana-Mason en la zona despigmentada. Cifras considerables de células dendríticas Langerhans S100 positivas se dispersaron dentro de la epidermis en ambas zonas. El número de células Langerhans CD1A positivas apareció para ser el mismo tanto en el despigmentado como en el normal. Por el contrario, el número de melanocitos melana positivos se redujo notablemente en el área despigmentada en comparación con el área normal. Ultraestructuralmente, el número de melanocitos se redujo significativamente y solo se observó un melanocito en un total de 80 queratinocitos en la lesión despigmentada. En cambio, en la piel normal se observó un melanocito por cada 5 a 15 queratinocitos. Los melanosomas de los queratinocitos basales disminuyeron el número de tal manera que el citoplasma de los queratinocitos basales parecían estar relativamente claros. Había algunos melanosomas en los melanocitos del área despigmentada. Sin embargo, el número de melanosomas era menor en la zona despigmentada que en la zona normal. En comparación con la epidermis melanótica, los melanosomas que contienen procesos largos raramente fueron formados.
En este artículo sugieren que el mosaicismo pigmentario es causado por anomalías cromosómicas que interrumpen la función de los genes pigmentarios. El examen histológico de un neo acromático, incluyendo el neo despigmentado, reveló un número normal o disminuido de melanocitos de tamaño normal y la melanización de los melanosomas, y se ha sugerido un defecto en la transferencia de melanosomas de melanocitos a queratinocitos. Si bien en la organela melanosoma no se han reportado alteraciones o mutaciones en la misma que puedan causar enfermedades, el deterioro del sistema de transportes de iones involucrado en la melogénesis puede ocasionar trastornos en la pigmentación como el albinismo o hipopigmentación, siendo este trastorno causado por mutaciones en diferentes genes que produce una reducción en ausencia de pigmento melánico. La condición se presenta tanto en seres humanos como en otros animales. Hay dos tipos de albinismo: el albinismo ocular y el albinismo oculocutáneo. El albinismo ocular también se conoce como OA por sus siglas en inglés, lo cual compromete la pigmentación de los ojos, que causan problemas de visión tales como la agudeza visual, que se puede ver reducida de 20 a 60 hasta 20 a 400 veces. En el caso de los pacientes afrodescendientes solo se da una reducción de 20 en 25. También se dan problemas de nistagmus, que es un movimiento irregular y rápido de lado a lado en los ojos. Se da también el estrabismo, que es el descontrol de los músculos de los ojos, o ojos cruzados o sin coordinación, como también se le conoce a este tipo de problema. Por otro lado, también se tiene la sensibilidad a brillos de luces fuertes o a resplandores de luz. Por otro lado, el albinismo oculocutáneo compromete no solo la pigmentación de los ojos, sino también la pigmentación de la piel y el cabello. A su vez, este es el padecimiento que presentan más pacientes alrededor del mundo con lo que se refiere al albinismo. Está dividido en 7 tipos diferentes de OCA. En el OCA se presentan 7 tipos, variando desde el OCA1 hasta el OCA7. El OCA tipo 1 y 3 son causados por mutaciones en la tiroxina y en la tirosina relacionada con la proteína 1 de manera respectiva, mientras que la OCA tipo 2, 6 y 4 son causados por mutaciones de las proteínas transportadoras OCA2, CLC45A2 y CLC24A5 de manera respectiva. La OCA1 está relacionada con la producción de reducida de melanina en piel, cabello y en los ojos. Hay de dos tipos: la OCA1A, que es el tipo de albinismo oculocutáneo más agresivo que se conoce, en la cual el cabello es blanco o amarillo en el momento de nacer y no se oscurece durante el largo de la vida. La piel al igual también es blanca, pero tampoco se oscurece. Al nacer, el iris se presenta en coloraciones muy claras y no se oscurece a lo largo del tiempo de vida. Esto aumenta la probabilidad de tener factores negativos en la visión, como pérdida de agudeza visual y fotofobia. Por otro lado, también está la ósea 1B. En esta, el cabello es blanco o amarillo. Al nacer, la piel es blanca, pero se va oscureciendo a lo largo de la vida, y el iris puede cambiar de un azul claro a un verde o marrón con el paso del tiempo, mejorando la visión de los pacientes que presenten este tipo de albinismo. El OCA2 lo tienen los pacientes con una amplia gama de pigmentación, la cual depende de tanto los antecedentes genéticos como las mutaciones que tenga cada individuo. El color del cabello por lo general no es del todo blanco y la piel suele ser más clara que en la población sana. Si estos llegan a tener una exposición prolongada con la luz solar, pueden desarrollar nuevos pigmentos y lentigos que se observan como manchas en la piel. Por otro lado, otro tipo de OCA2 es lo que se ha denominado como Brown OCA, que es un tipo de OCA donde el cabello y la piel es muy oscura y se presenta más que nada en personas afrodescendientes. El OCA3 inicialmente en, fue descrita inicialmente en población africana, teniendo piel de coloración roja o a marrón rojizo, cabello pelirrojo o rojizo e iris color avellana o castaña. Actualmente hay pacientes de ascendencia tanto asiática y en algunos casos se han encontrado casos en Europa del Norte. La pigmentación de la piel en el cabello aumenta con la edad. La reducción en la agudeza visual es más leve que en los casos del OCA1 y el OCA2. El OCA4 es similar a la OCA2. El cabello puede variar de amarillo a marrón. La agudeza visual
puede variar entre 20 a 30 veces y 20 a 400, dependiendo de la cantidad de pigmentos presentes en el ojo. Los rangos normales en la agudeza visual se presentan entre 20 a 100 veces a 20 a 200 veces. El OCA 5 se tiene que solo hay un caso reportado que pertenece a una familia en Pakistán. Estas personas tienen cabello dorado, por así decirlo, la piel es blanca y los mismos problemas visuales que presentan con el OCA 1. Este tipo de OCA se debe a una mutación en el cromosoma 4. El OCA 6 se caracteriza por tener el cabello dorado o castaño, de claro a oscuro, piel blanca e iris parduzca. La gravedad de la pérdida en la agudeza visual no se ha determinado aún debido a que no hay demasiados pacientes que presenten este tipo de albinismo, pero se estima que este tipo de problema visual sería menor que en los pacientes que poseen OCA 1. El OCA de tipo 7 se presenta que la piel y el cabello tienen una coloración rubia o castaña oscura, más hipopigmentada que la de los padres. Los individuos presentan nixtagmo y transiluminación de la iris. La agudeza visual es de 6 a 18 veces y también de 3 a 60 veces en algunos casos. Finalmente podemos concluir que el entendimiento de las melanosomas, al ser la organela encargada de la síntesis y almacenamiento de los pigmentos, es de gran importancia, ya que la alteración de estos puede afectar de gran manera la calidad de la vida de las personas que padezcan el albinismo. Esta es la bibliografía que fue consultada para el desarrollo de la exposición. Gracias por su atención.